Les vamos a contar sobre una persona muy importante que marcó el humanismo. Es Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam fue considerado como uno de los principales activistas y pensadores que surgió durante el periodo del Renacimiento europeo. Su actividad principal era escribir cartas a los principales estadistas, humanistas, impresores y teólogos de las primeras 3 décadas y media del siglo XVI. Erasmo fue corresponsal, infatigable, polémico, publicista, satírico, traductor, comentarista, editor y provocador de la cultura renacentista. Probablemente fue reconocido y repudiado por su trabajo realizado en el Nuevo Testamento cristiano. Él no fue considerado como un pensador sistemático. La vida de Erasmo. Erasmo nació en la ciudad de Róterdam a finales de la década de los años 1460 y fue educado por los hermanos de la vida común, pues quedó huérfano a una edad muy temprana. Tomó los votos monásticos y entró en el monasterio agustino en Stein en 1486. En 1492 fue ordenado sacerdote y en 1493 ingresó al servicio de Hendrik Bamberger. Erasmo se fue a estudiar teología a la Universidad de París en 1495, donde permaneció el tiempo suficiente para aprender a odiar el estudio de la teología y a desarrollar su adicción a la dialéctica. Erasmo regresó a París en 1500 y publicó su primera colección de Proverbios Adagium Collectanea, cuya epístola dedicatoria, dirigida a Montaigu, sigue siendo una declaración crucial de la poesía erasmiana. En 1506 viajó a Italia, donde trabajó con el impresor humanista Aldus Manutius para publicar la primera gran colección de adagios, el Adagium Chilienses, en 1508. Regresó a Europa en 1514 y se asoció con el impresor suizo Johann Froben, para quien preparó una versión ampliada de dichos en 1515. Al año siguiente salieron en la prensa de sus obras maestras. Erasmo de Róterdam vivió varios años en Friburgo, donde publicó su última obra, Preparación para la muerte. Murió en 1536, en Basilea, en lo que él consideraba su hogar, dejando un legado incomparable que causó una revolución intelectual en Europa. Su pensamiento de Erasmo. Su pensamiento era la filosofía de Cristo, era el eje principal. Con este nombre denominaba su teoría, que se basaba en la última filosofía que buscaba alcanzar. Lo mucho que buscaba era la felicidad, una meta que solo puede ser alcanzada por medio de una lucha espiritual. Estaba en contra a la austeridad del claustro, al ayuno y a la abstinencia, porque no creía que la verdadera perfección se encontraba en los impulsos interiores del alma, y no en el género de vida, la comida o el vestido.
Erasmo de Rotterdam buscaba conseguir una religión que no tuviera dogmas de ceremonias y de reglas. Defendió una reforma interior que comprendía el cristianismo. Le interesaba la formación de un cristiano nuevo, alejando del formalismo impuesto por la tradición. Quería que las personas regresaran al cristianismo primitivo de Jesucristo, de los apóstoles y de los evangelios, lo que lo llevó a un retorno a las fuentes primitivas de la escritura, y su pensamiento era humanista cristiano. Su pensamiento era similar al de Lutero, aunque no creía en la autoridad soberana del sentido privado, en la interpretación de las escrituras y la justificación de la fe, independientemente de las obras. Era un pacifista de ultranza y fue el primer teórico literario del pacifismo. Aportaciones de Erasmo. Hizo al proponer su filosofía de Cristo, que muestra algunas afinidades hacia algunas tradiciones anteriores, incluyendo el platonismo y el epicureísmo, pero que dependen principalmente del entendimiento de que la filosofía no es una disciplina universitaria exclusiva, sino una obligación moral que incumbe a todos los creyentes. En el contexto fundó una ética del habla para poder guiarse y a sí mismo y a los demás a lo que él consideraba como el verdadero amor por y hacia la sabiduría. Defendió la libertad individual, la aplicación de la razón sobre cualquier otro tipo de doctrina. Luchó por que la Iglesia tuviera una reforma de forma gradual y pacífica, para lograr crear sociedad más humana, en donde el ser humano tuviera la capacidad de poder desenvolverse al máximo. Realizó muchas de sus obras basándose en un criterio de una crítica contra la Iglesia, a la que siempre consideraba inmoral. ¿Cuál fue su importancia de Erasmo? Su importancia radica en que fue un instrumento para conseguir el avance de los principios reformadores, entre los cuales se incluyen los documentos básicos para preparar el Nuevo Testamento de la Biblia protestante de Reina Valera. ¿Cuáles fueron sus obras? Una de ellas fue Elogio de la locura. Es un ensayo inspirado del italiano Faustino Perisaul. Esta obra es considerada como una de las obras más influyentes de la literatura occidental y uno de los principales impulsadores de la Reforma protestante. Otra de ellas fue Adagio. En este libro guardó reglas o principios como una guía para el buen vivir o para dignificar y embellecer el discurso. Emparentados con las sentencias, los apólogos, los dichos breves e ingeniosos y las expresiones equívocas. Los adagios o los proverbios son dichos ampliamente conocidos que se distinguen por tener cierta ingeniosidad y originalidad. Después tenemos Educación del Príncipe Cristiano, una obra renacentista denominado Espejo de Príncipes, dedicada al príncipe Carlos, futuro emperador Carlos V. En la obra se señala que los maestros deben tener buena disposición y una moral impecable, y que la educación, para que sea buena, debe incluir todas las artes liberales. Promueve que el estudiante sea tratado como un individuo. ¿Cuáles eran sus frases que utilizaba Erasmo? No tengo ninguna paciencia con los que dicen que la excitación sexual es vergonzosa y que estímulos veneros no tienen su origen en la naturaleza, sino en el pecado. Nada está más alejado de la verdad.
La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Ningún hombre es sabio en todo momento, o sin su lado un ciego. Más vale prevenir que curar. ¿Qué es la vida sino una obra de teatro en la que cada uno hace un acto hasta que baja el telón? Estas serán sus frases más reconocidas. ¿Cuál fue su aporte de la pedagogía? Esto es muy importante, ya que él enseñaba que cada uno de nosotros llevamos el conocimiento dentro de nosotros, pero faltaba desarrollarlo. Su filosofía la basaba en el conocimiento de la verdad de las cosas hacia la educación. Impartía conocimientos con personas de su comunidad para una mejor información. Se encargó de buscar una manera de enseñar a los niños de manera que el aprender se les haga grato. Erasmo se burla de los maestros que usan las amenazas y castigos físicos con sus alumnos. Decía que se debía tener una pedagogía más humana, sobre todo tomando en cuenta la corta edad del niño. También consideraba que el ambiente de los colegios era sucio y ruidoso, y que era imposible que un alumno aprendiera en esas condiciones. Él creía que las escuelas debían dirigir su educación a la conversación. La idea era que el maestro elaborara a sus alumnos cuando estos dijeran algo correcto y los corrigiera cuando se equivocaran. De esa forma los habituaría a poner mayor atención y cuidado, atendiendo mejor al maestro cuando éste les hablara. También encontraba útil que se corrigiera a los niños con pequeños premios y penas. Creo que es imposible no resaltar el aporte a la educación que hizo Erasmo de Rotterdam, porque a pesar de haber vivido en una época en la que la educación era muy arcaica, fue capaz de vislumbrar el verdadero problema que tenían los niños al aprender: el miedo a los castigos tanto físicos como psicológicos. Sin embargo, me pregunto qué pasó con ese hermoso pensamiento a través de los siglos. ¿Acaso a los profesores de cursos pequeños se les olvidó que la idea es que el niño aprenda a través del amor por aprender y no por el miedo que les provoca no poder retener la información? Bueno, esto fue un poco sobre este gran humanista que nos dejó importantes aportaciones para nuestra pedagogía y, claro, grandes aportes que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a un buen fin. Gracias por llegar hasta aquí del video.